Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre balance sagital. Soy el doctor Edgar Fernando Caballero Arbulú, presidente del segundo año de neurocirugía del Hospital Daniel Alcides Carrión. Para hablar de balance sagital tenemos que tener en claro tres conceptos que se relacionan mutuamente, ¿no? Armonía, equilibrio y economía. Armonía, básicamente, al describir las formas de la columna, eh, las cuales deben tener una lordosis lumbar, una sifosis dorsal y una lordosis cervical, ¿no? Equilibrio tiene que tener tanto la relación como la que existe entre la columna y la pelvis, que te permita tener una posición adecuada, una posición erguida, con el adecuado uso de músculos, tanto agonistas como antagonistas, para mantener esta postura erguida, ¿no? Todo como objetivo de mantener una mirada fija en el horizonte. El, el que haya un menor gasto de energía, el que haya un menor esfuerzo para mantener esta posición erguida, nos traduce el concepto de economía. Esa es una línea evolutiva de cómo ha ido la postura, ¿no?, del ser humano. En un comienzo andaba prácticamente con la mirada hacia abajo y en en cuadrúpedo, ¿no? Y poco a poco fue eh, consiguiendo una posición más erguida, ¿no? Fijando la mirada hacia el horizonte, ya que poco a poco los alimentos se encontraban cada vez más altos, en lugares más altos, y tenía que ver también las amenazas que se veían a lo lejos, ¿no? Hasta llegar al final a tener una posición erguida, ¿no? Todo como único objetivo mantener la posición horizontal, como ya dije, una mirada horizontal. Eh, Toda esta posición erguida se pudo llevar a cabo gracias al cambio, ¿no?, a la modificación que hubo de la pelvis, tanto en su forma, que en un comienzo tenía forma de C, y termina teniendo una forma de S, ¿no? Así como la consistencia de la pelvis más robusta, más ancha, más firme, y que eso digamos que se relaciona junto con la columna, ¿no? La columna, si se ve, la columna de chimpancé es una columna en C prácticamente, con una marcada sifosis. En cambio, en una persona, un humano, que es una columna en forma de S, con una lordosis lumbar, sifosis dorsal y una lordosis lumbar, ¿no? El balance sagital básicamente acá podemos ver los ángulos que determinan una adecuada relación entre la pelvis y la columna, y los ángulos que tiene cada curvatura, tanto de la columna cervical, dorsal y lumbar, ¿no? Los rangos permitidos son de una lordosis cervical de más o menos 40 grados, una sifosis dorsal de más o menos 41 más menos 12 y una lordosis lumbar de 50 más menos 10 grados. Dentro de los parámetros pélvicos tenemos la incidencia pélvica, la pendiente sacra, la inclinación pélvica, ¿ya? Estos se relacionan entre sí. La incidencia pélvica da como suma de la pendiente sacra y de la inclinación pélvica. Entonces, comenzamos hablando de la incidencia pélvica. La incidencia pélvica abarca un rango de 42 grados más o menos 10. Ya es un ángulo, es una medida, es un ángulo constante, ya es un ángulo anatómico. Todas las personas nacen con una incidencia pélvica determinada. Viene con tú, nace con la forma con la que naces, es independientemente de la orientación de la pelvis. No se modifica, la incidencia pélvica siempre está fija, ¿no? La incidencia pélvica determina la lordosis lumbar, ¿no? A mayor incidencia pélvica, mayor lordosis lumbar, está directamente proporcional. La pendiente sacra, es un ángulo posicional, básicamente, es un ángulo que se forma entre el platillo superior y una línea horizontal, ¿no? Este ángulo que se forma entre estas dos rectas eh, te da la incidencia de la pendiente sacra, ¿no? La pendiente sacra es un alrededor de 39.6 más 7, más menos 7 grados. Y bueno, depende de la orientación de la pelvis y es inversamente proporcional a la inclinación pélvica.
La inclinación pélvica es un ángulo posicional, depende de la orientación pélvica, ya abarca de grados de 13 grados más o menos 8 grados, y es un mecanismo compensatorio que te va a permitir tener una retroversión pélvica, ¿no? A mayor inclinación pélvica, mayor capacidad de retrovertir la pelvis como medida compensatoria, y y así va a disminuir también la lordosis lumbar. Acá podemos ver la relación que existe entre la incidencia pélvica y la pendiente sacra. Si una aumenta, la otra disminuye, ¿no? Vemos que como mecanismo compensatorio, la pelvis hace la retroversión, genera un aumento de la inclinación pélvica y una disminución de la pendiente sacra. Los parámetros espinales, básicamente los parámetros cervicales, tenemos el ángulo cervical alto, que va desde C1 hasta C2, es el ángulo que termina en la mayor grado de lordosis. En las 3/4 partes de la lordosis, el 70% de la lordosis está determinada por esas dos vértebras, por ese ángulo de esas dos vértebras que se forman, ¿no? Luego tienes el ángulo cervical bajo, ¿no? Que va de C2 hasta C7, y bueno, de ahí tienes la pendiente de C7, ¿no? Que básicamente es trazar desde platillo inferior un ángulo, ¿no? Con la horizontal, ¿no? Este ángulo que se forma es el ángulo de la pendiente, ¿no? Si tienes un ángulo menor a 20 grados, estamos hablando de que, bueno, hay una cifosis, ¿no? Y si fuera mayor a 20 grados, hay una lordosis cervical, ¿no? Y luego tenemos el desplazamiento cervical, vertical, que lo vamos a ver más adelante. Luego los parámetros torácicos, la cifosis torácica va desde D4 hasta D12, porque básicamente es más complicado poder ver medir el ángulo en las vértebras desde D1, porque con la radiografía no se logra ver este ángulo adecuadamente, ¿no? No se logra ver por la transposición de los huesos. Entonces se toma como referencia desde D4 hasta D12. El ángulo de la cifosis torácica es básicamente 50 grados más o menos 10. Los parámetros lumbares está dividido en dos ángulos, un ángulo superior y un arco inferior. El arco superior tiene más o menos 15 a 20 grados, y el ángulo inferior, si nos damos cuenta, es igual a la inclinación, a la pendiente sacra, ¿no? Nos va a dar igual a la pendiente sacra, ¿ya? Alrededor de 50 más menos 10 grados. El apex, hay que tener en cuenta que el apex, que el grado de donde está la transición es el inicio del arco superior, el momento en el que ocurre la transición de columna dorsal a columna lumbar. Desde esa vértebra se toma en cuenta, ¿no? Que puede ser bien a nivel de L1 como niveles superiores o niveles inferiores, ¿no? Y el ápex es la punta de la lordosis, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta nuevamente que 2/3 de la lordosis lumbar lo dan los últimos dos niveles, tanto L4 como L5. Corrigiendo esos dos niveles, o con la pérdida de la lordosis lumbar, se va a ver afectado un 75%, ¿no? De la lordosis lumbar de la columna. La relación entre los parámetros espinopélvicos, ¿ya? Russolí establece que las personas nacen con 4 tipos de columnas, ¿no? Una columna tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Ya? La tipo 1 tiene una inclinación pélvica baja, tiene una incidencia pélvica baja, perdón, y la tipo 4, o sea, la tipo 4, las de la derecha, tienen una incidencia pélvica alta. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad de compensación. Acuérdense que con una incidencia pélvica alta vamos a tener una mayor capacidad de compensación, y con una incidencia pélvica baja vamos a tener una poca capacidad de compensación. Con lo cual, una persona con una poca incidencia pélvica
va a llegar mucho más rápido al consultorio que con una persona con una incidencia pélvica alta, porque va a compensar el dolor con mecanismos compensatorios, por medio de mecanismos compensatorios, va a llegar a aguantar más, ¿no? Y va a venir, ya digamos que una persona más longeva, ¿no? Entonces comenzamos con el tipo 1. El tipo 1 tiene una incidencia pélvica baja, por lo tanto va a tener una pendiente sacra baja, muy baja, y una lordosis corta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que va a tener? Bueno, la ventaja es que la carga no va a estar distribuida principalmente en los discos vertebrales bajos, básicamente en L5S1, básicamente van a estar en el nivel de transición, ¿no? A nivel va a haber compresión a nivel toracolumbar, va a haber aumento del estrés facetario lumbar distal, y hay alto riesgo de espondilolistesis L5S1, espondilolisis, lisis sísmica y discopatías toracolumbares, con una poca capacidad de retrogresión pélvica, o sea, poca capacidad compensatoria. Entonces estos pacientes van a venir rápido al consultorio. Luego tenemos los tipo 2 con una incidencia pélvica baja y con una pendiente sacra menor a 35 grados. Es una espalda más plana, más aplanada, y los discos lumbares están más horizontales. Va a haber mayor estrés discal a nivel de L4, L5 y L5S1, va a haber una degeneración temprana, y hay también poca poca capacidad de retrogresión de compensatoria, ¿no? El tipo 3 es la columna más armoniosa, es la que tiene menos predisposición a degenerativa mecánica, y la tipo 4 es una columna con una gran incidencia pélvica, una gran inclinación sacra, pendiente sacra, y una gran lordosis, ¿no? Esta de acá va a tener harto estrés mecánico de los componentes posteriores, espondilolistesis sísmica y estenosis lumbar como complicaciones. Ya, pero como tiene gran incidencia pélvica, va a tener gran capacidad compensatoria, y entonces el paciente te va a venir mucho después, ¿no? Entonces los fenómenos de compensatorios del balance sagital básicamente son la hiperlordosis cervical en un comienzo, ¿no? Para mantener la mira, todo para mantener la mira horizontal, ¿no? Desplazamiento del centro de gravedad craneal, extensión de la columna vertebral, retrogresión de la pelvis, extensión de las caderas, flexión de las rodillas, flexión de los tobillos y inversión de los pies, ¿no? Teniendo la posición final del viejito con el bastón. Acá podemos ver los fenómenos, ¿no?, que se producen de la pérdida de la lordosis lumbar, ¿no? Y los fenómenos degenerativos, ¿no? Los fenómenos compensatorios, como ya lo vimos, termina habiendo una cifosis global, ¿no?, tanto de la columna lumbar como dorsal y cervical. Entonces, ¿cómo evaluamos el balance sagital? Primero, tenemos que determinar la incidencia pélvica, sumado a los otros parámetros pélvicos, vamos a poder encontrar un balance de toda la columna, ¿no? ¿Con qué examen se logra determinar el balance sagital? Con un espinograma, una radiografía de pie, es una panorámica desde C2 hasta las cabezas femorales. Y bueno, y también lo que tenemos que ver, lo que nos ayuda a saber qué tan desbalanceada está la columna, es el eje vertical sagital, el SBA, o línea plana C7, que básicamente es el punto de coordenadas del cuerpo vertebral del C7 hacia la vertical, que idealmente debería pasar por detrás del borde posterior de la pelvis, del sacro. Si pasa anterior más de 5 centímetros, si es más de 5 centímetros, está desbalanceado, dice que es desbalanceado. Entonces, si nosotros hacemos la cirugía correctiva y vemos que un SBA está menor de 5 centímetros, está perfecto. Digamos que tiene gran impacto en la cirugía, hay gran chances de éxito de la cirugía, ¿no? Y de corrección del balance sagital, ¿ya? Y bueno, acá podemos ver, ¿no?, los tratamientos, ¿no? La colocación de las cajas posteriores, anteriores, para aumentar la lordosis, y las osteotomías, que también nos ayudan, ¿no?, a generar lordosis, ¿no?, donde no las hay. Sutimap es un programa que nos permite calcular el balance sagital. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Eso es todo. Cualquier consulta me la pueden hacer llegar. Gracias.